Mi nombre es Tomás Aguirre, tengo 73 años, y el mensaje más hiriente que recibí en mi vida me llegó por WhatsApp un lunes por la mañana. Papá, cambié las cerraduras. Ya no entres sin avisar, necesitamos privacidad. 14 palabras que me enviaron desde mi propia casa, el lugar donde había vivido 40 años, donde había criado a esa misma hija que ahora me prohibía la entrada. Lo que Beatriz no sabía es que ese mensaje iba a desatar una cadena de decisiones que transformaría para siempre la vida de toda su familia. Imagínate la situación. Yo venía caminando del mercado, con las verduras para el almuerzo en una bolsa, silbando una canción vieja mientras pensaba en qué iba a cocinar. Había salido temprano para aprovechar los precios de la mañana, como hacía todos los lunes desde que enviudé hace 6 años. Cuando saco el celular para ver si tenía mensajes, me encuentro con esas palabras que me cayeron como un baldazo de agua fría. Pensé que era un error, que tal vez Beatriz se había equivocado de destinatario. Pero cuando llegué a la puerta de mi casa, efectivamente mis llaves ya no funcionaban. Toqué el timbre de mi propio hogar y me atendió Gustavo, el marido de Beatriz, en pijama y con cara de molestia. «¿Don Tomás?» Beatriz le mandó un mensaje. «Ahora tiene que avisar antes de venir». Como si yo fuera un vendedor ambulante que necesitaba cita previa para entrar a mi propia casa. «Gustavo, esta es mi casa. Vivo acá desde antes de que Beatriz naciera». Era su casa, don Tomás. Ahora es nuestro hogar familiar y necesitamos establecer límites. Límites. En la casa que yo había comprado ladrillo por ladrillo, donde había cambiado pañales a esa misma hija que ahora me establecía límites. Donde había velado a mi esposa Remedios durante su enfermedad, donde había llorado su muerte, donde guardaba cada recuerdo de 50 años de matrimonio. Pero lo que Gustavo no sabía, lo que Beatriz no sabía cuando mandó ese mensaje cruel, es que yo tenía algo guardado que iba a convertir su necesidad de privacidad en la decisión más costosa de sus vidas, porque resulta que el viejo al que le cambiaron las cerraduras tenía opciones que ellos nunca imaginaron. Esa noche, alojado en un hotel porque no podía entrar a mi propia casa, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi hija creía que podía echarme de mi hogar con un mensaje de WhatsApp, estaba por descubrir que la propiedad legal tiene dueño, y ese dueño era yo. Escucha esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que te voy a contar va a hacer que entiendas por qué nunca hay que subestimar a un padre que sabe defender lo que construyó con esfuerzo. Para entender cómo llegamos a esta situación tan dolorosa, tengo que contarte desde el principio, porque Beatriz no siempre fue la hija que me cambió las cerraduras de mi propia casa. Durante 30 años fue mi compañera, mi apoyo, la razón por la que me levantaba cada mañana a trabajar. Beatriz nació cuando Remedios y yo llevábamos 5 años casados. Habíamos esperado tanto ese bebé que cuando finalmente llegó, pensamos que éramos los padres más afortunados del mundo. Era una nena hermosa, inteligente, que llenó nuestra casa de risas y travesuras. Yo trabajaba como supervisor en una fábrica de muebles. No ganaba fortunas, pero sí lo suficiente para mantener a mi familia con dignidad. Cada peso que entraba a casa tenía un destino claro. Primero las necesidades básicas, después los ahorros para la casa propia, finalmente la educación de Beatriz. Durante los primeros años de vida de Beatriz, vivíamos en un departamento alquilado de 2 ambientes. Remedios y yo dormíamos en el living para que la nena tuviera su propio cuarto. Soñábamos con el día en que pudiéramos comprar una casa donde todos tuviéramos nuestro espacio. Ese sueño se hizo realidad cuando Beatriz tenía 8 años. Después de 10 años ahorrando peso por peso, juntamos el dinero para comprar esta casa. Era una casa modesta, de 3 habitaciones, pero tenía jardín y estaba en un barrio tranquilo, perfecto para criar a una hija. El día que nos mudamos, Beatriz corrió por todos los cuartos gritando de alegría. «Papá, ahora tengo mi cuarto grande, y vos y mamá tienen su cuarto también». Esa alegría infantil me compensaba todos los años de sacrificio y trabajo extra. Beatriz creció en esa casa siendo una hija ejemplar. Estudiaba con dedicación, ayudaba a Remedios con las tareas domésticas,
Me acompañaba los sábados cuando hacía arreglos en la casa. «Papá», me decía mientras me alcanzaba las herramientas, «cuando sea grande, quiero tener una casa tan linda como esta». En el secundario, Beatriz se destacó como una estudiante brillante. Quería estudiar psicología en la universidad, pero sabíamos que iba a ser difícil económicamente. Durante sus últimos años de colegio, trabajé horas extra todos los días para ahorrar dinero para sus estudios. «Papá, no te sacrifiques tanto por mí», me decía cuando me veía llegar cansado del trabajo. «Beatriz, para eso soy tu padre, para que vos puedas estudiar y ser alguien en la vida. Ya soy alguien, papá, soy tu hija». Esas palabras me llenaban de orgullo y me daban fuerzas para seguir trabajando. Cuando empezó la universidad, Beatriz siguió viviendo con nosotros. La facultad quedaba cerca, así que no tenía sentido que se fuera de casa. Fueron años hermosos donde compartíamos las cenas hablando de sus estudios, de sus profesores, de sus sueños profesionales. Remedios y yo estábamos orgullosos de tener una hija universitaria. En la fábrica, cuando mis compañeros hablaban de sus hijos, yo siempre mencionaba que Beatriz estudiaba psicología. «Vas a tener una doctora en casa, Tomás», me decían, y yo sonreía pensando en el día de su graduación. Cuando se recibió, hicimos una fiesta en casa que fue la celebración más linda de nuestras vidas. Beatriz llevó a todos sus compañeros de facultad. Remedios preparó comida para un ejército. Yo me encargué de la música y las bebidas. Ver a mi hija con el diploma en la mano fue el momento más feliz de mi vida. Los primeros años después de recibirse, Beatriz trabajaba en un consultorio psicológico del centro y seguía viviendo con nosotros. Contribuía con algunos gastos de la casa, pero principalmente ahorraba para su futuro. Era una convivencia perfecta, 3 adultos que se respetaban y se querían. Todo cambió cuando conoció a Gustavo. Era psicólogo también. Trabajaba en el mismo consultorio. Venía de una familia de clase media alta. Desde el primer día que lo trajo a casa, noté que me miraba como si fuera el padre obrero de su novia universitaria. «Don Tomás», me decía cuando yo contaba alguna historia de la fábrica, «debe ser interesante trabajar con las manos, tan auténtico». El tono condescendiente era evidente, aunque tratara de disimularlo con sonrisas falsas. Cuando se casaron, Remedios y yo pensamos que se iban a ir a vivir solos, como hacen todas las parejas jóvenes. Pero Beatriz nos planteó una propuesta que presentó como un favor mutuo. «Papá, ¿no les parece que podríamos vivir todos juntos? La casa es grande, ustedes van a tener compañía y nosotros vamos a poder ahorrar para el futuro». Remedios estaba encantada con la idea. «Tomás, va a ser lindo tener la casa llena de vida otra vez, y cuando vengan los nietos, vamos a estar cerca para ayudar». A mí me generaba dudas, pero no quería ser el suegro difícil que se opone a los planes de su hija. Los primeros meses de convivencia fueron buenos. Gustavo se comportaba respetuosamente. Beatriz seguía siendo la hija cariñosa de siempre. Y Remedios estaba feliz de tener compañía joven en casa. Pensé que mis dudas iniciales habían sido infundadas. Pero de a poco empezaron los cambios sutiles. Gustavo comenzó a hacer observaciones sobre la casa. «Don Tomás, ¿no le parece que sería bueno modernizar un poco la cocina? Está un poco anticuada para los estándares actuales». Después vinieron las sugerencias sobre decoración. «Don Tomás, vi unos muebles lindos que quedarían perfectos en el living. Estos están un poco vintage». Vintage era su manera educada de decir viejos y feos. Beatriz empezó a secundar los comentarios de Gustavo. «Papá, tal vez Gustavo tiene razón. Podríamos hacer algunos cambios de a poco, modernizar un poquito». No eran pedidos, eran presiones disfrazadas de sugerencias familiares. Cuando les decía que no tenía dinero para reformas, Gustavo tenía siempre una solución. «Don Tomás, nosotros podemos aportar para las mejoras. Total, todos vivimos acá». Pero aportar significaba que ellos elegían qué cambiar, y yo ponía mi casa como garantía. La situación empeoró cuando murió Remedios. Los 6 meses de enfermedad fueron duros para todos, pero especialmente para mí. Remedios había sido mi compañera durante 48 años, la mujer que me había acompañado desde que era un joven obrero hasta convertirme en supervisor. Después del funeral,
Cuando la casa quedó vacía y silenciosa, Beatriz y Gustavo se convirtieron en mi única familia. Pensé que íbamos a acompañarnos mutuamente en el duelo, que íbamos a mantener viva la memoria de Remedios juntos, pero lo que pasó fue diferente. Gustavo empezó a comportarse como si fuera el hombre de la casa. Tomaba decisiones sobre arreglos domésticos sin consultarme. Reorganizaba muebles según su gusto. Hasta había cambiado la distribución del garage para instalar su consultorio psicológico privado. «Papá», me dijo Beatriz cuando le planteé mi incomodidad, «Gustavo está tratando de ayudar. Vos estás muy triste por mamá y no podés ocuparte de todo como antes, como si el duelo me hubiera vuelto incapaz de manejar mi propia casa». Las cosas empeoraron cuando Gustavo empezó a traer pacientes a casa para sus sesiones privadas. Mi living se había convertido en su consultorio, mi entrada en su sala de espera. «Don Tomás», me decía, «necesito que durante las sesiones mantenga el volumen bajo. Los pacientes necesitan privacidad. Privacidad en mi propia casa. Tenía que regular mi comportamiento, mis horarios, mis actividades, para no interferir con el negocio privado que Gustavo había instalado en mi hogar. La gota que rebalsó el vaso fue cuando llegué a casa un día y encontré que habían cambiado la cerradura de la habitación principal, la que había sido mía y de Remedios durante 30 años. «Papá», me explicó Beatriz, «decidimos mudarnos al cuarto grande. Vos vas a estar más cómodo en el cuarto de huéspedes». El cuarto de huéspedes. En mi propia casa. La habitación donde había dormido con mi esposa durante 3 décadas ahora era propiedad de mi hija y su marido, y yo era relocado al cuarto de huéspedes, como si fuera un visitante temporal. Durante los meses siguientes, las reglas de convivencia se multiplicaron. No podía ver televisión después de las 10 porque interrumpía el descanso de Gustavo. No podía recibir visitas sin avisar porque alteraba la dinámica familiar. No podía cocinar ciertos días porque interfería con la dieta de Beatriz. Mi propia casa se había convertido en una pensión donde yo era el huésped menos importante. Cada actividad mía tenía que ser aprobada por el comité matrimonial que habían formado mi hija y su esposo. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas, cuando decidí invitar a mi hermano Raúl para almorzar un domingo. No avisé porque nunca había tenido que avisar en mi propia casa. Cuando Raúl llegó, Gustavo me hizo una escena delante de él. «Don Tomás, ya hablamos sobre esto. Cuando recibe visitas tiene que avisar con anticipación. Nosotros teníamos planeado trabajar en casa hoy». Trabajar en casa era estudiar en silencio, actividad que aparentemente mi hermano interrumpía con su existencia. Raúl se fue incómodo, disculpándose por haber venido sin avisar. Esa noche tuvimos la discusión más fuerte que habíamos tenido desde que vivían conmigo. «Beatriz, esta es mi casa. No tengo que pedir permiso para recibir a mi hermano. Papá, vivimos todos juntos. Las decisiones se toman entre todos». «No, Beatriz, esta casa es mía. Las decisiones las tomo yo». «Papá, no seas egoísta. Nosotros también vivimos acá. Tenemos derecho a opinar. Egoísta por querer tener voz en mi propio hogar». Esa discusión fue el viernes por la noche. El domingo salí temprano al mercado para evitar la tensión que se había creado en casa. Y cuando volví, me encontré con el mensaje que cambiaría todo. «Papá, cambié las cerraduras. Ya no entres sin avisar. Necesitamos privacidad». Esa noche en el hotel, después de la humillación de no poder entrar a mi propia casa, llamé al escribano Martínez, que había manejado todos mis papeles legales durante años. «Escribano, necesito verlo urgente. Tengo que hacer una operación inmobiliaria». «Don Tomás, ¿qué tipo de operación?» «Vender mi casa. Y quiero que todo se haga con la mayor discreción posible». «¿Estás seguro de esa decisión? Es una casa donde vivió muchos años». «Escribano, ya no es mi hogar. Se convirtió en la casa de otros que me echan con mensajes de WhatsApp». Al día siguiente, martes por la mañana, el escribano y yo nos reunimos para iniciar los trámites de venta. «Don Tomás, necesitamos una tasación oficial». «¿Tiene idea del valor actual de la propiedad?» No tenía idea, pero después de la tasación me enteré de que mi casa valía mucho más de lo que había imaginado. La zona se había revalorizado enormemente durante los últimos años. Lo que yo había comprado con sacrificio 40 años atrás, ahora era una propiedad premium
en uno de los mejores barrios de la ciudad. Con ese dinero podía comprarme un departamento cómodo y quedarme con una suma considerable para vivir tranquilo el resto de mi vida. O mejor aún, podía darle a Beatriz y Gustavo una lección sobre el verdadero significado de la privacidad. Mientras tramitábamos la venta, seguí hospedado en el hotel. Beatriz me llamaba de vez en cuando, pero no para disculparse por haberme echado, sino para preguntarme cuándo iba a resolver mi situación de alojamiento. Papá, no podés vivir en un hotel para siempre. ¿No sería mejor que busques un departamentito para vos solo? Como si el problema fuera que yo no tenía dónde vivir, no que ellos me habían echado de mi casa. Beatriz, ya estoy resolviendo mi situación de alojamiento. Muy pronto voy a tener una solución definitiva. Me alegro, papá. Sabía que ibas a entender que es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Traducido, lo mejor para que ellos vivieran cómodamente en mi casa sin la molestia de mi presencia. La casa se vendió en 2 semanas. Una pareja de médicos jóvenes la compró por una suma que superó todas mis expectativas. Con esa plata compré un departamento de 2 ambientes en un edificio moderno con portero y todos los servicios, y me sobró dinero suficiente para vivir cómodamente durante años. Pero lo más satisfactorio no fue la ganancia económica. Fue imaginar la cara de Beatriz cuando se enterara de que tenía 30 días para desalojar la propiedad que ya no era mía. El jueves por la mañana el escribano entregó personalmente la notificación de venta en mi ex casa. Beatriz me llamó 20 minutos después con una voz que no reconocí. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Vendiste la casa?» «Sí, Beatriz, vendí mi casa. Ya no es mi casa desde que me cambiaste las cerraduras». «Pero papá, nosotros vivimos acá. ¿A dónde vamos a ir?» «No sé, Beatriz. Ese es problema tuyo. Yo ya resolví mi problema de alojamiento». «Papá, no podés hacer esto. Esta es nuestra casa también». «Era mi casa, Beatriz. Ahora es la casa de los doctores que la compraron. Ustedes tienen 30 días para desalojar». El silencio del otro lado del teléfono fue total. Cuando Beatriz volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «Papá, debe haber un error. Vos no podías vender la casa sin avisarnos. Como vos no podías cambiar las cerraduras sin avisarme. Pero papá, eso era diferente». «No, Beatriz, era exactamente igual. Una decisión unilateral sobre una propiedad que nos afectaba a todos». Gustavo se puso al teléfono. «Don Tomás, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo con los compradores, explicarles la situación». «¿Qué situación, Gustavo? ¿Que ustedes ocupaban mi casa ilegalmente después de haberme echado?» «Don Tomás, nosotros no lo echamos. Solo pedimos privacidad». «Gustavo, cambiar las cerraduras y prohibirme la entrada se llama echar. Y echar al dueño de su propia casa se llama usurpación». La conversación terminó con Gustavo gritando amenazas legales y Beatriz llorando histéricamente. Pero ya era demasiado tarde para amenazas. Los contratos estaban firmados, el dinero depositado, la propiedad transferida. Los días siguientes fueron de llamadas desesperadas, visitas al hotel donde me hospedaba, hasta intentos de chantaje emocional. Beatriz vino con lágrimas en los ojos pidiendo una segunda oportunidad para la familia. «Papá, cometimos un error. Podemos hablar, arreglar todo esto». «¿Qué querés arreglar, Beatriz? Podés comprar otra casa donde vivamos todos juntos, pero con reglas más claras». «¿Reglas más claras?» «Sí, papá, donde todos tengamos nuestro espacio respetado». «Beatriz, yo ya tengo mi espacio respetado. Se llama mi departamento nuevo donde nadie me cambia las cerraduras». Los intentos de persuasión se intensificaron cuando se acercaba la fecha de desalojo. Gustavo vino con propuestas económicas. «Don Tomás, podemos pagarle un alquiler justo por quedarnos en la casa». «¿A quién le van a pagar alquiler, Gustavo? La casa ya no es mía». «A los nuevos dueños. Nosotros mediamos con ellos. Los nuevos dueños ya tienen sus propios planes para la casa. No incluyen inquilinos que cambian cerraduras sin permiso». Una semana antes del desalojo, Beatriz intentó el último recurso: apelar a los recuerdos familiares. «Papá, ¿cómo pudiste vender la casa donde murió mamá? Donde crecí yo, donde fuimos felices tantos años». «Beatriz,
Vos convertiste esa casa de recuerdos felices en una casa de humillaciones. Cuando me cambiaste las cerraduras, borraste todos los recuerdos lindos. Papá, eso fue un impulso. Estaba estresada, no pensé bien. Los impulsos revelan lo que realmente pensamos. Tu impulso fue echarme de mi propia casa. El día del desalojo fue patético de ver. Beatriz y Gustavo cargando cajas en un auto prestado, sin saber exactamente a dónde iban. Habían conseguido alquilar un departamento de un ambiente en un barrio que no les gustaba, con un alquiler que consumía la mitad de sus ingresos combinados. Yo pasé por la casa para supervisar que se llevaran solo sus pertenencias. Los nuevos dueños me habían pedido que estuviera presente para evitar conflictos. «Papá», me dijo Beatriz mientras cargaba la última caja, ¿realmente no hay manera de solucionar esto? Se solucionó, Beatriz. Vos querías privacidad, ahora la tenés, en el departamento que alquilaste con tu dinero. Pero papá, vamos a estar muy apretados en un ambiente. Beatriz, cuando vos me echaste de mi casa, ¿te preguntaste si yo iba a estar cómodo en un hotel? Se fue sin despedirse, llorando de rabia más que de tristeza. Gustavo me dirigió una mirada de puro odio antes de subirse al auto. Para ellos yo era el villano de la historia, no la víctima que se había defendido. 3 meses después, instalado en mi departamento nuevo, recibí la primera llamada de Beatriz desde el desalojo. «Papá, ¿podemos almorzar juntos? Necesito hablar con vos». Acepté porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Nos encontramos en un restaurante neutro, lejos tanto de mi departamento como de su nuevo hogar. «Papá», me dijo durante el almuerzo, «quiero pedirte perdón por todo lo que pasó. Me equivoqué feo contigo». «¿En qué te equivocaste exactamente?» «En echarte de tu propia casa, en cambiar las cerraduras, en no valorar todo lo que habías hecho por mí». Era un pedido de perdón que sonaba sincero, pero llegaba después de 3 meses de aprender a vivir sin las comodidades que mi casa les proporcionaba. «Beatriz, aprecio tu pedido de perdón, pero las decisiones tomadas no se pueden deshacer». «¿Qué decisiones?» «Vender la casa, comprar mi departamento, aprender a vivir independientemente de hijos que me cambian las cerraduras». «Papá, ¿hay alguna manera de reconstruir nuestra relación?» «Sí, hay una manera. Que entiendas que las relaciones se construyen con respeto mutuo, no con mensajes de WhatsApp prohibiendo entradas». Los meses siguientes fueron de acercamiento gradual. Beatriz me visitaba en mi departamento, me llamaba regularmente, trataba de reconstruir el vínculo que se había roto con su decisión de echarme. Pero yo había aprendido algo importante, que el amor filial no justifica el abuso de confianza, que ser padre no significa ser víctima de hijos que se aprovechan de tu generosidad. 1 año después de haber vendido la casa, Beatriz y Gustavo se separaron. Según me contó ella, Gustavo no había podido adaptarse a vivir sin las comodidades y el espacio que tenía en mi casa. «Papá, Gustavo me culpaba constantemente por haber perdido la casa grande. Decía que yo había manejado mal la situación contigo. ¿Y vos qué le respondías? Que la situación no había sido mal manejada por mí, sino que había sido mal planteada desde el principio. Era un nivel de autoconciencia que no había mostrado antes». Beatriz había entendido que el problema no era táctico sino estratégico. Habían confundido generosidad paterna con debilidad explotable. 2 años después, Beatriz conoció a otro hombre, se volvió a enamorar y esta vez me presentó a su novio pidiéndome opinión. «Papá, ¿te parece bien, Martín? ¿Qué impresión te da?» Era un cambio radical en su manera de relacionarse conmigo. Había pasado de tomar decisiones unilaterales sobre mi vida a pedirme consejos sobre la suya. Martín resultó ser un hombre trabajador, respetuoso, que me trataba como el padre de su novia, no como un obstáculo para su comodidad. «Don Tomás, Beatriz me contó sobre lo que pasó hace unos años. Quiero que sepa que yo respeto completamente su independencia. Hace 6 meses, Beatriz y Martín se casaron en una ceremonia chica pero emotiva, donde me dieron el lugar de honor que corresponde al padre de la novia. Durante el brindis, Beatriz dijo algo que me emocionó. «Quiero agradecerle a mi papá por haberme enseñado que las relaciones familiares se construyen con respeto, aunque las lecciones a veces lleguen de maneras que duelen. Ahora vivo tranquilo en mi departamento.
con la satisfacción de haber defendido mi dignidad cuando fue necesario. Beatriz me visita regularmente, pero como hija que valora el tiempo con su padre, no como ocupante de mi espacio. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? No, ni un segundo. Fue la decisión que me devolvió el respeto de mi hija y mi propia autoestima. ¿Beatriz aprendió la lección? Creo que sí. Aprendió que no se puede echar al padre de su propia casa sin consecuencias. Aprendió que los mensajes crueles por WhatsApp pueden cambiar destinos para siempre. Aprendió que el amor paternal tiene límites cuando se convierte en abuso filial. El departamento donde vivo ahora es más chico que la casa, pero es completamente mío. Nadie cambia las cerraduras sin mi permiso. Nadie me manda mensajes prohibiendo mi entrada. Nadie me trata como huésped en mi propio hogar. Y lo más importante, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: la tranquilidad de vivir en un lugar donde soy valorado y respetado. La decisión de vender la casa fue drástica, pero necesaria. Fue la única manera de enseñarle a mi hija que no se puede echar al padre de su propia casa sin pagar un precio muy alto. Hace 3 meses, Beatriz me hizo una pregunta que me sorprendió. Papá, ¿alguna vez compraste otra casa? ¿No extrañas tener jardín? Beatriz, el jardín más lindo del mundo no vale la pena si tenés que mendigar permiso para disfrutarlo. ¿Y si encontráramos una casa donde pudiéramos vivir todos, pero con espacios completamente separados? Beatriz, yo ya tengo mi espacio completamente separado. Se llama mi departamento, donde las únicas reglas las pongo yo. La propuesta me mostró que Beatriz todavía no entendía completamente la lección. Seguía pensando en términos de convivencia familiar, cuando yo había aprendido que la independencia era mucho más valiosa que la compañía. Papá, ¿no te sentís solo en el departamento?, me preguntó durante una de nuestras visitas mensuales. Beatriz, me siento más acompañado en mi departamento donde soy respetado que en una casa donde era tratado como estorbo. Pero papá, la familia debería estar junta. La familia debería estar junta cuando se respeta mutuamente. Cuando no hay respeto, es mejor estar separados. Esa conversación me confirmó algo que había sospechado. Beatriz había aprendido a respetarme, pero no había entendido completamente por qué la independencia era tan importante para mí. El año pasado, para mi cumpleaños número 75, Beatriz organizó una cena en un restaurante donde invitó a toda la familia extendida. Era una celebración linda, pero noté que me presentaba como mi papá, que vive independientemente en su departamento. Independientemente. Como si fuera una elección caprichosa de un viejo terco, no una consecuencia directa de haber sido echado de mi propia casa. Durante la cena, mi cuñada me preguntó: Tomás, ¿no te parece que sería lindo volver a vivir en familia ahora que Beatriz está más madura? Carmen, le respondí, vivir en familia es lindo cuando todos los miembros respetan el lugar del otro. Cuando no hay respeto, es mejor vivir solo. Esa respuesta generó un silencio incómodo en la mesa. Beatriz cambió de tema rápidamente, pero se notaba que mis palabras habían llegado a destino. Después de la cena, mientras caminábamos hacia mi departamento, Beatriz me dijo: Papá, ¿siempre vas a recordar lo que pasó con la casa? Beatriz, no es que lo recuerde, es que aprendí de esa experiencia a valorar mi independencia. ¿Y nunca vas a perdonar completamente lo que hice? Ya te perdoné hace mucho tiempo, pero perdonar no significa olvidar. Significa recordar las lecciones para no repetir los errores. ¿Qué lección aprendiste vos, papá? Que ser padre no significa ser víctima, que el amor familiar tiene que ser recíproco y que a veces hay que tomar decisiones dolorosas para recuperar la dignidad perdida. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Beatriz había entendido finalmente que mi independencia no era capricho, sino consecuencia. Que mi departamento no era refugio, sino elección consciente de vivir donde era respetado. Hace un año, Beatriz me sorprendió con una propuesta completamente diferente. Papá, Martín y yo estamos pensando en comprar una casa. ¿Querés venir a ver algunas propiedades con nosotros? No para que vivas con nosotros, sino para que nos aconsejes. Era una invitación que reconocía mi experiencia sin asumir mi disponibilidad. ¿Por qué querés mi consejo?, le pregunté.
Porque vos entendés de casas, las compraste, las mantuviste, sabés lo que hay que mirar. Fuimos a ver 4 propiedades diferentes. En cada una, Martín me consultaba respetuosamente. «Don Tomás, ¿qué opina de esta distribución? Don Tomás, ¿le parece que el precio está bien?» Era refrescante ser consultado como experto, no tolerado como estorbo. Martín valoraba genuinamente mi conocimiento, algo que Gustavo nunca había hecho. «Beatriz», le dije después de ver las casas, «Martín es muy diferente a Gustavo». «Sí, papá. Martín me eligió sabiendo que yo había cometido errores grandes. Me ayuda a ser mejor persona en lugar de aprovecharse de mis debilidades». Cuando compraron finalmente su casa, me invitaron a la escritura. No como garante ni como contribuyente económico, sino como padre que había sido parte del proceso de decisión. Era un rol completamente diferente al que había tenido en mi casa anterior. «Papá», me dijo Beatriz después de firmar los papeles, «esta casa la compramos con todo lo que aprendimos de lo que pasó con la otra». ¿Qué aprendieron? Que una casa no es solo un lugar para vivir, sino un hogar que se construye con respeto mutuo. 6 meses después, durante la inauguración de su casa nueva, Beatriz me llevó a recorrer cada ambiente. «Papá, ¿qué te parece?» Era linda, bien planificada, con espacios claros para cada actividad. Pero lo más importante era ver cómo hablaba de ella, con responsabilidad, con planes a futuro, con conciencia de que era su hogar, no un derecho adquirido. «Está hermosa, Beatriz. Se nota que la eligieron pensando en construir algo duradero». «Sí, papá. Aprendí que una casa se puede perder si no se cuida la relación con la gente que la hace posible». Durante esa inauguración, varios invitados me preguntaron por qué no vivía con Beatriz si tenían una casa tan grande. «Don Tomás, ¿no sería más práctico vivir todos juntos? Para mí es más práctico vivir donde soy valorado que donde soy tolerado». Esas respuestas generaban silencio reflexivo. La gente entendía que había una historia detrás, aunque no conocieran los detalles. El año pasado Beatriz me dio una noticia que me llenó de alegría. Estaba embarazada. «Papá, vas a ser abuelo. ¿Estás contento?» «Estoy felicísimo, Beatriz. ¿Y cómo se siente la futura mamá?» «Tengo miedo, papá. Miedo de cometer los mismos errores que cometí contigo». Era una confesión honesta que mostraba cuánto había reflexionado sobre el pasado. «Beatriz, los errores se cometen cuando no se aprende de las experiencias. Vos aprendiste. Eso ya es una gran diferencia. ¿Crees que voy a ser buena madre? Creo que vas a ser una madre que valora la familia porque aprendió lo que se siente perderla». Durante el embarazo, Beatriz me consultaba regularmente sobre decisiones familiares. No porque necesitara mi ayuda económica, sino porque valoraba mi experiencia como padre. «Papá, ¿cómo supiste que estabas preparado para ser padre?» «Nunca supe si estaba preparado, pero sí sabía que iba a hacer todo lo posible por darte lo mejor que pudiera». «¿Y qué era lo mejor que me podías dar?» «Amor, límites claros y el ejemplo de que el trabajo honrado construye futuros dignos». Cuando nació mi nieta, fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Beatriz me llamó desde el sanatorio. «Papá, nació Remedios. Se llama como mamá». Era un honor que no esperaba, una manera de Beatriz de honrar la memoria de su madre y reconocer mi lugar como abuelo. «Papá», me dijo cuando llegué al sanatorio, «quiero que sepas que esta niña va a crecer conociendo a su abuelo, valorándolo, aprendiendo de él». Tener a mi nieta en brazos me llenó de una emoción que no había sentido en años. Era la continuación de la familia, pero en condiciones completamente diferentes a las que habían existido con Beatriz. Esta niña va a crecer en una casa propia, con padres que se respetan mutuamente y con un abuelo que vive independientemente pero presente, me dijo Martín esa tarde. Los primeros meses de vida de mi nieta fueron de visitas regulares y participación genuina en su crecimiento. Beatriz me incluía en todas las decisiones importantes, pero sin asumir que yo tenía obligaciones automáticas. «Papá, ¿te gustaría cuidar a Remedios algunas tardes por semana?», me preguntó cuando volvió a trabajar. «Me gustaría mucho, pero en mi departamento. Así ella conoce el lugar donde vive su abuelo». Era una propuesta que respetaba mi espacio mientras me permitía ser abuelo activo.
Remedios empezó a pasar 2 tardes por semana conmigo, conociendo mi hogar, jugando con juguetes que yo le compraba especialmente para ella. «Abuelo», me decía cuando empezó a hablar, «¿por qué vos no vivís con nosotros? Porque el abuelo tiene su casa y ustedes tienen la suya. Así cuando nos visitamos es más especial». Esa explicación simple satisfacía su curiosidad infantil sin cargarla con los conflictos del pasado. Ahora mi nieta tiene 2 años. Camina, habla, me reconoce cuando llego y grita, «Abuelo Tomás», con una alegría que me llena el corazón. Es la relación más pura y honesta que tengo en mi vida. Beatriz viene a visitarme regularmente, pero siempre preguntando si es buen momento, siempre respetando mis horarios y rutinas. Es una hija completamente diferente a la que me cambió las cerraduras. «Papá», me dijo hace poco, «¿crees que algún día podrías volver a vivir en familia?» Beatriz, yo vivo en familia. Una familia que me respeta, que valora mi independencia, que entiende que el amor no se demuestra con convivencia forzosa. Pero ¿no te gustaría estar más cerca de tu nieta? Estoy cerca de mi nieta. La veo 2 veces por semana. Hablamos por teléfono. Me incluyen en sus decisiones importantes. Pero vuelvo a mi casa, donde tengo mi espacio y mi tranquilidad. Esa conversación le confirmó a Beatriz que mi decisión de vivir independientemente no era transitoria ni negociable. Era una elección de vida basada en experiencias dolorosas que no quería repetir. El mes pasado, para mi cumpleaños número 76, Beatriz organizó una reunión familiar en su casa. Era la primera vez en 4 años que celebraba mi cumpleaños en una casa donde vivía ella. «Papá», me dijo durante el brindis, «quiero agradecerte por haberme enseñado que el amor familiar verdadero incluye respeto, límites claros y la capacidad de defender la propia dignidad cuando es necesario». Era un reconocimiento público de las lecciones aprendidas, delante de toda la familia extendida. Varios familiares me felicitaron después por haber sabido poner límites cuando fue necesario. Durante esa celebración, mi nieta se acercó con un dibujo que había hecho especialmente para mí. Era una casa chiquita con una persona adentro y al lado otra casa más grande con más personas. «Abuelo, esta sos vos en tu casa y estos somos nosotros en nuestra casa, pero estamos cerca». Era su interpretación infantil de nuestra situación familiar, separados pero cercanos, independientes pero conectados. Ese dibujo resumía perfectamente lo que habíamos logrado construir después de la crisis. Una familia que funciona con espacios respetados, límites claros y amor genuino no condicionado por convivencia forzosa. Hace 3 semanas, mientras caminaba por el barrio donde estaba mi casa original, me crucé con los médicos que la habían comprado. «Don Tomás, ¿cómo está? ¿Quiere pasar a ver cómo quedó la casa?» Acepté la invitación con curiosidad y nostalgia. La casa estaba hermosa. Habían mantenido la estructura original, pero la habían modernizado con muy buen gusto. Era la misma casa donde había vivido 40 años, pero renovada y llena de vida nueva. «Don Tomás», me dijo la doctora, «queremos agradecerle por habernos vendido esta casa. Hemos sido muy felices acá». «Me alegra mucho escuchar eso», le respondí. «Esta casa necesitaba una familia que la valorara. Los vecinos nos contaron que usted vivió acá muchos años. Debe haberle costado venderla». «Me costó, pero fue la decisión correcta. Ustedes le están dando el cuidado y el amor que merece». Cuando me fui de esa visita, me sentí completamente en paz con mi decisión. Mi casa estaba siendo feliz con una nueva familia que la valoraba. No había sido destruida ni abandonada, sino honrada con una nueva oportunidad. Esa noche llamé a Beatriz para contarle sobre la visita. «Papá, ¿te dio nostalgia ver la casa? Me dio satisfacción ver que la gente que la compró la cuida como yo la cuidaba». «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de haberla vendido?» «Nunca, Beatriz. Esa casa cumplió su propósito conmigo. Me dio un hogar durante 40 años, te crió a vos, albergó mis recuerdos con tu madre. Pero cuando se convirtió en lugar de conflicto, en lugar de refugio, era hora de dejarla ir. ¿Y no extrañás tener jardín, más espacio? Extraño el jardín donde eras chica y jugabas mientras yo trabajaba, pero no extraño el jardín donde me sentía intruso en mi propia casa. Ahora,
4 años después de aquel mensaje de WhatsApp que cambió todo, puedo hacer un balance completo de lo que pasó. Perdí una casa grande, pero gané un hogar tranquilo. Perdí la convivencia diaria con mi hija, pero gané una relación basada en respeto mutuo. ¿Fue dura la decisión de vender la casa? Sí, fue lo más difícil que hice en mi vida. ¿Valió la pena? Absolutamente. Me devolvió la dignidad que había perdido de a poco sin darme cuenta. ¿Beatriz aprendió realmente la lección? Creo que sí. Aprendió que no se puede echar al padre de su propia casa sin consecuencias. Aprendió que los mensajes crueles pueden cambiar relaciones para siempre. Aprendió que el respeto familiar no es opcional. Y yo también aprendí cosas importantes. Que la independencia puede ser más valiosa que la compañía, que el amor paternal no incluye tolerar el maltrato, que nunca es tarde para defender la propia dignidad. Mi departamento se convirtió en el hogar más tranquilo que tuve en años. No hay conflictos por espacios, no hay discusiones sobre privacidad, no hay mensajes cambiando cerraduras. Es mi refugio, mi lugar seguro, mi espacio respetado. La relación con Beatriz es ahora más sana que nunca. Se basa en elección mutua, no en obligación familiar. Ella me visita porque quiere, no porque vive conmigo. Yo participo en su vida porque me incluye respetuosamente, no porque tomo el espacio por default. Y mi nieta está creciendo con una perspectiva completamente diferente sobre los abuelos. Ve que su abuelo es una persona independiente que elige estar presente, no alguien que aguanta cualquier trato por mantener la cercanía familiar. La historia podría haber terminado diferente si Beatriz hubiera encontrado otra manera de pedir espacio. Podríamos haber conversado, establecido límites respetuosos, llegado a acuerdos que me incluyeran en lugar de echarme, pero ella eligió la fuerza, y la fuerza tuvo respuesta proporcional. Y vos que me escuchaste durante más de 1 hora, que me acompañaste en esta historia de traición familiar transformada en independencia liberadora, espero que hayas entendido el mensaje central. Defenderse no es venganza, es justicia necesaria. Si estás viviendo una situación donde te tratan como estorbo en tu propio hogar, donde te mandan mensajes cambiando cerraduras, donde tu privacidad y dignidad no son respetadas, recordá mi experiencia. Nunca es tarde para defenderte, para exigir respeto, para tomar decisiones que te devuelvan el control de tu propia vida. Contame qué pensás de mi decisión de vender la casa. ¿Crees que fue demasiado drástica? ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Te parece que Beatriz realmente cambió o solo se adaptó a las nuevas circunstancias? Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que este mensaje sobre dignidad familiar, límites necesarios y la valentía de elegir la independencia por sobre la comodidad está llegando lejos, llegando a otros padres y madres que tal vez necesiten escuchar que defenderse no es egoísmo, sino amor propio necesario. Porque al final, lo que realmente importa no es el tamaño de la casa donde vivís, sino el respeto que te tienen en esa casa. Y cuando ese respeto se pierde, a veces la mejor opción es construir un nuevo hogar donde tu dignidad sea la regla, no la excepción. Mi casa ya no es mía, pero mi hogar sí. Mi espacio es más chico, pero mi tranquilidad es más grande. Mi familia cambió de estructura, pero mejoró en calidad. La historia termina donde debería haber empezado, con un padre respetado en su propio espacio, con una hija que valora en lugar de explotar, con una familia que funciona con límites claros y amor genuino. Tomás Aguirre, 77 años, ex propietario de una casa grande, actual dueño de un departamento cómodo, pero principalmente, padre que enseñó que los mensajes de WhatsApp, cambiando cerraduras, pueden cambiar destinos, y que a veces la mejor respuesta a "ya no entres" es "ya no es mi problema". Pero déjame contarte algo más que pasó después de esa visita a mi casa original, algo que completó esta historia de una manera que nunca esperé. Hace 2 meses, estaba desayunando tranquilo en mi departamento cuando recibí una llamada que me sorprendió. Era el hijo de los médicos que habían comprado mi casa. «Don Tomás, disculpe que lo moleste tan temprano. Soy Diego, el hijo de los doctores que compraron su casa. Tengo 8 años y mamá me dio su teléfono.
Era una vocecita tímida pero determinada. «Hola Diego, ¿qué necesitas?» «Don Tomás, estoy haciendo un proyecto para el colegio sobre la historia de mi casa. Los vecinos me dijeron que usted vivió acá mucho tiempo y que sabe todas las historias. Me emocionó que un niño quisiera conocer la historia de la casa que había sido mi hogar durante 40 años. ¿Qué tipo de historias querés saber?» «Todo, don Tomás. Como cuando era chico, ¿qué hacía en el jardín si había otros chicos que vivían acá? Le conté sobre Beatriz cuando era pequeña, cómo jugaba en el jardín mientras yo trabajaba en las plantas, cómo habíamos construido juntos un columpio que tal vez todavía estaba ahí». Diego me escuchaba fascinado, haciendo preguntas que me llevaban de vuelta a esos años felices. «Don Tomás, usted extraña la casa. Extraño los recuerdos lindos que hice ahí, pero no extraño vivir en un lugar donde no era feliz». ¿Por qué no era feliz si era su casa? Era una pregunta compleja para explicarle a un niño. «Diego, a veces los adultos tomamos decisiones que lastiman a la gente que queremos, y la casa se vuelve un lugar triste en lugar de un lugar alegre. ¿Y ahora es feliz en su departamento?» «Muy feliz, Diego, porque es mi lugar, donde nadie me molesta y donde puedo vivir en paz». Esa conversación con Diego me hizo reflexionar sobre algo importante. Mi casa original había recuperado su propósito de ser un hogar lleno de alegría infantil, como había sido cuando Beatriz era chica. 3 semanas después, Diego me invitó oficialmente a su casa para mostrarme su proyecto escolar sobre la historia de la propiedad. Acepté porque me pareció hermoso que un niño valorara la historia del lugar donde vivía. Cuando llegué, me esperaba toda la familia. Diego había preparado una presentación con fotos que los vecinos le habían dado, dibujos de cómo imaginaba la casa en mi época, y hasta había encontrado el columpio que habíamos construido Beatriz y yo. «Don Tomás, mire lo que encontramos en el altillo», me dijo la doctora mostrándome una caja. «Hay cartas, fotos, algunos papeles que se quedaron cuando se mudó». Era una caja que contenía cartas de amor entre Remedios y yo, fotos de Beatriz de bebé, algunos documentos de cuando compramos la casa. Cosas que se habían perdido en la mudanza apresurada de aquellos días difíciles. «Don Tomás», me dijo Diego, «¿quiere que le devolvamos estas cosas?» «Sí, Diego, me gustaría mucho recuperarlas. Son recuerdos muy importantes para mí». Cuando volví a mi departamento con esa caja de recuerdos recuperados, llamé a Beatriz para contarle el encuentro con Diego. «Papá, qué lindo que un niño se interese por la historia de la casa». «Beatriz, Diego me hizo recordar cómo eras vos cuando eras chica en esa casa, los mismos ojos curiosos, las mismas ganas de entender todo. ¿Te dio nostalgia?» Me dio alegría ver que la casa volvió a ser lo que siempre debió ser, un hogar donde los chicos crecen felices. Revisando las cartas y fotos de la caja, encontré una carta que Remedios me había escrito poco antes de morir y que nunca había leído. Decía: «Tomás, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que la casa que construimos juntos fue el lugar más feliz de mi vida, pero si algún día esa casa te hace infeliz, no dudes en irte. Un hogar es donde te sientes querido, no donde te sientes obligado». Esas palabras de Remedios, escritas años antes del conflicto con Beatriz, me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi esposa había previsto que algún día podría necesitar cambiar de hogar para preservar mi bienestar. Le mostré la carta a Beatriz en su próxima visita. Después de leerla, se quedó callada durante varios minutos. «Papá, mamá sabía que algún día podrías necesitar irte de la casa. Tu madre era muy sabia, Beatriz. Entendía que un hogar se define por el amor que hay adentro, no por las paredes que lo rodean. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de cómo terminó todo? Creo que estaría orgullosa de que defendiste tu dignidad y de que aprendí a valorar realmente lo que tengo». Esa conversación cerró definitivamente cualquier herida que pudiera haber quedado del pasado. Remedios había dado su bendición póstuma a mi decisión, y Beatriz había entendido completamente las motivaciones detrás de mis acciones. El mes pasado, para el segundo cumpleaños de mi nieta, Beatriz organizó una fiesta en su casa donde me pidió que contara historias de cuando ella era chica. Era la primera vez que hablábamos abiertamente de los recuerdos felices de la casa original sin que fuera doloroso. «Cuéntale a Remedios cómo era su mamá cuando tenía su edad», me pidió delante de todos los invitados. «Remedios,
Le dije a mi nieta, tu mamá era una nena muy curiosa como vos. Le gustaba ayudarme en el jardín y hacer preguntas sobre todo. Mi nieta me escuchaba con atención total, como si cada palabra fuera un tesoro. Y yo puedo ir a tu jardín, abuelo. Mi amor, el abuelo ya no tiene jardín, pero podemos ir al parque y yo te enseño sobre las plantas. Durante esa fiesta, varios invitados me preguntaron sobre mi decisión de vender la casa y vivir independientemente. Don Tomás, ¿no extraña la comodidad de una casa grande? Extraño algunas comodidades, le respondí, pero no extraño la incomodidad de sentirme intruso en mi propio hogar. Prefiero vivir cómodo emocionalmente en un espacio chico que incómodo emocionalmente en un espacio grande. Esas respuestas generaban conversaciones interesantes sobre límites familiares y dignidad personal. Varios padres de familia se acercaron después para agradecerme por dar un ejemplo de que nunca es tarde para defenderse. Don Tomás, me dijo un hombre de unos 50 años. Su historia me ayudó a establecer límites con mi hijo adulto que estaba aprovechándose de mi generosidad. Hace 6 semanas, Beatriz me sorprendió con una propuesta que nunca esperé. Papá, ¿te gustaría escribir un libro sobre tu experiencia? Creo que podría ayudar a otros padres que están pasando por situaciones similares. La idea me resultó intrigante. ¿Por qué pensás que mi historia podría interesar a otros? Porque hay muchos padres que aguantan maltratos familiares por miedo a quedarse solos. Tu historia demuestra que se puede vivir bien independientemente. ¿Y vos me ayudarías a escribirlo? Me encantaría, papá. Podríamos hacerlo juntos, con tu experiencia y mi perspectiva de hija que aprendió. El proyecto del libro nos dio una nueva manera de pasar tiempo juntos. Cada semana nos juntábamos en mi departamento para trabajar en diferentes capítulos. Beatriz escribía, yo dictaba y corregía, y entre los dos íbamos construyendo la narrativa. Papá, ¿cómo querés que termine el libro?, me preguntó durante una de esas sesiones. Quiero que termine con esperanza, que la gente entienda que defenderse no significa romper la familia, sino construir una familia mejor. El libro se va a llamar Cerraduras cambiadas, vida transformada. Cómo un mensaje de WhatsApp me enseñó a valorar mi independencia. Ya encontramos editorial y calculan que va a salir publicado el año próximo. Trabajar en el libro me ayudó a procesar completamente toda la experiencia. Escribir sobre el dolor, sobre las decisiones difíciles, sobre la reconstrucción familiar, me dio una perspectiva más amplia de todo lo que habíamos vivido. Papá, me dijo Beatriz después de terminar el último capítulo, escribir este libro conmigo me hizo entender cosas que no había entendido antes. ¿Cómo qué? Como lo mucho que sufriste en silencio antes de tomar la decisión de vender. Yo pensaba que había sido una reacción impulsiva. No, Beatriz. Fue una decisión meditada después de meses de intentar encontrar otras soluciones. ¿Qué otras soluciones intentaste? Hablé contigo varias veces sobre mi incomodidad. Traté de establecer límites conversando. Hasta consideré irme voluntariamente para evitar conflictos. ¿Y por qué no funcionó ninguna de esas alternativas? Porque vos y Gustavo habían decidido que mi opinión no importaba. Hasta que no perdieron la casa, no entendieron que mi comodidad sí importaba. Esa reflexión la ayudó a entender que mi decisión no había sido vengativa, sino defensiva. No había vendido la casa para lastimarlos, sino para protegerme de más lastimaduras. La semana pasada, mientras revisábamos las pruebas de imprenta del libro, Beatriz me hizo una pregunta que llevaba tiempo evitando. Papá, ¿vos crees que Gustavo era realmente malo o solo era inmaduro? Beatriz, creo que Gustavo era una persona que no sabía valorar lo que tenía. No necesariamente malo, pero sí egoísta e insensible. ¿Y crees que yo era igual que él? Vos eras influenciable. Él te convenció de que mis necesidades no importaban. ¿Pero yo tengo responsabilidad propia en lo que pasó? Sí, Beatriz. Vos tomaste la decisión final de cambiar las cerraduras. Gustavo te influyó, pero vos ejecutaste. Era importante que Beatriz asumiera responsabilidad completa por sus acciones, sin esconderse detrás de la influencia de Gustavo. Solo asumiendo responsabilidad total, podía aprender completamente la lección. Ahora, 4 años y medio después de aquel mensaje de WhatsApp que cambió todo, puedo decir que fue la experiencia más transformadora de mi vida. Perdí una casa, pero gané dignidad.
Perdí convivencia forzosa, pero gané relaciones elegidas. Mi departamento se convirtió en el refugio más tranquilo que tuve en décadas. Cada mañana me despierto sabiendo que nadie va a cambiar mis cerraduras, que nadie va a mandarme mensajes prohibiendo mi entrada, que nadie va a tratarme como intruso en mi propio hogar. La relación con Beatriz es ahora más madura y honesta que nunca. Se basa en respeto mutuo genuino, no en tolerancia forzosa. Ella valora mis visitas porque sabe que son opcionales, no obligatorias, y mi nieta está creciendo con una perspectiva saludable sobre los límites familiares. Ve que su abuelo es una persona que se hace respetar, que tiene su propio espacio, que participa en la familia por elección, no por obligación. El libro que escribimos juntos ya está generando interés antes de su publicación. Una editorial de España quiere traducirlo y hay conversaciones para adaptar la historia a una película documental. Papá, me dijo Beatriz después de una reunión con productores, nunca imaginé que nuestra historia familiar iba a ayudar a tanta gente. Es porque muchas familias pasan por situaciones similares, pero no se animan a defenderse. La historia trasciende lo personal porque toca un problema social: el abuso de adultos mayores por parte de familiares que se aprovechan de su amor incondicional. Mi caso demuestra que nunca es tarde para poner límites. Hace 2 semanas, en el programa de radio más escuchado de la ciudad, conté mi historia completa. La respuesta de los oyentes fue abrumadora. Cientos de llamadas de personas mayores que se sentían identificadas con mi experiencia. Don Tomás, me dijo la conductora del programa, su historia demuestra que la independencia puede ser una forma de amor propio. Exacto, le respondí. A veces la mejor manera de amar a la familia es enseñarles que uno merece respeto. Después del programa, varios oyentes me contactaron para contarme sus propias historias de maltrato familiar y cómo mi ejemplo les había dado coraje para defenderse. Una señora de 70 años me escribió: Don Tomás, después de escuchar su historia, decidí venderle mi casa a mi hijo que me estaba presionando para que se la regalara. Ahora vivo tranquila en un departamento y él aprendió que las cosas se pagan, no se mendigan. Estos testimonios me confirman que mi decisión tuvo impacto más allá de mi familia. Ayudó a generar conciencia sobre los derechos de los adultos mayores en las relaciones familiares. El mes que viene, la Universidad Nacional me invitó a dar una charla sobre límites familiares y dignidad en la tercera edad. Es un reconocimiento académico a la importancia social de mi historia. Papá, me dijo Beatriz cuando supo de la invitación, me da orgullo que tu experiencia se haya convertido en enseñanza para otros. Me da orgullo que vos hayas aprendido de esa experiencia y que ahora ayudes a otros a entenderla. Trabajar juntos en el libro, en las entrevistas, en las charlas, nos dio una manera nueva de relacionarnos. Ya no somos solo padre e hija con un pasado complicado, sino colaboradores en un proyecto que ayuda a otros. Mi nieta, que ahora tiene 2 años y medio, empieza a entender que su abuelo es una persona importante, que aparece en la radio y que la gente conoce. Abuelo famoso, me dice cuando me ve. No soy famoso, mi amor. Solo soy un abuelo que aprendió a defenderse y que cuenta su historia para ayudar a otros abuelos. ¿Y yo voy a salir en tu libro? Sí, mi vida. Vas a salir como la nieta más linda del mundo. La semana pasada, Diego, el niño de la casa que había sido mía, me invitó a la presentación de su proyecto escolar sobre la historia de la propiedad. Fue emocionante ver cómo había reconstruido 40 años de historia familiar, con fotos, testimonios de vecinos y hasta una maqueta del jardín. Don Tomás, me dijo Diego durante la presentación, usted me enseñó que las casas tienen memoria, pero que la gente puede ser feliz en lugares diferentes si toma buenas decisiones. Era una reflexión profunda para un niño de 8 años. Me emocionó ver que había entendido la esencia de mi historia, que la felicidad depende más de las decisiones que tomamos que de los lugares donde vivimos. Después de la presentación, los padres de Diego me agradecieron por haber compartido mi historia con su hijo. Don Tomás, Diego aprendió lecciones importantes sobre respeto familiar y sobre defenderse cuando es necesario. Esas lecciones son las que quiero que trascienda mi historia, que nunca es tarde para defenderse,
que el respeto no se mendiga sino que se exige, que la independencia puede ser más valiosa que la compañía. Ahora, mientras termino de contarte esta historia, estoy sentado en mi departamento, en mi sillón favorito, viendo por la ventana el parque donde llevo a mi nieta a jugar. Es un atardecer tranquilo, sin conflictos, sin tensiones, sin mensajes de WhatsApp, cambiando cerraduras. En mi mesa están las pruebas de imprenta del libro que escribí con Beatriz, las cartas de lectores que se identificaron con mi historia y las fotos de mi nieta que me manda regularmente por WhatsApp. El mismo WhatsApp que una vez me trajo el mensaje más doloroso de mi vida, ahora me trae mensajes de alegría familiar. La diferencia es que ahora esos mensajes llegan a mi casa, no a la casa de otros donde yo era tolerado. Llegan a un lugar donde soy respetado, valorado, donde mi privacidad es sagrada porque es genuinamente mía. Y esa, al final, es la lección más importante de toda esta historia, que merecemos vivir en lugares donde somos respetados, donde nuestras decisiones importan, donde nadie puede echarnos con un mensaje cruel porque ese lugar nos pertenece completamente. La historia termina como debería terminar toda historia de dignidad recuperada, con un hombre en su propio hogar, rodeado de su familia que lo elige y lo respeta, viviendo la vida que decidió construir después de negarse a seguir siendo víctima. Tomás Aguirre, 77 años, autor de un libro que ayuda a otros, abuelo respetado, hombre independiente que transformó un mensaje cruel en una lección de vida para miles de personas.